Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y empezaremos la lectura en el versículo 46 hasta el final. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Es un relato anterior a la entrada de Jesús en Jerusalén. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Anteriormente a este suceso, Jesús ha anunciado nuevamente a sus discípulos que en Jerusalén iba a ser entregado a los líderes religiosos, ser posteriormente crucificado y que al tercer día resucitaría. Inmediatamente a sus palabras, dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, le proponen a Jesús que en la gloria se pudieran sentar uno a su derecha y otro a su izquierda, cosa, por tanto, que Jesús les respondió que no sabían verdaderamente lo que le estaban pidiendo. Más adelante, cuando llegamos al versículo 45, les dice Jesús que Él no vino para ser servido, sino para servir, y también para dar su vida en rescate por muchos. Así que, con estas palabras, el Señor les ha dado un toque de atención sobre lo que significa ser discípulo, porque ser discípulo es tener la capacidad de servir a los demás. Ser discípulo no es llegar a ocupar un lugar preeminente. En otras palabras, ser discípulo, o para ser discípulo, hay que ser humilde y tener empatía y ayudar a quienes tienen necesidad. En cambio, los dos discípulos, Jacobo y Juan, tenían su mente en cosas que no tenían razón de ser. En los textos, si vamos a los paralelos de Lucas y de Mateo, observamos que Lucas, al igual que Marcos, nombra solamente a un ciego. Por el contrario, Mateo narra que fueron dos ciegos. En esta diferencia, evidentemente, con el texto, con la situación y las circunstancias, no tiene importancia ni altera en absoluto nada del hecho. Posiblemente fuera debido a que uno de los dos destacó más que el otro, motivo por el cual tanto Lucas como Marcos hacen mención solamente a uno de ellos. Pero vamos a centrarnos en el texto leído de Marcos y vamos solamente a hablar acerca de ese hombre ciego de nacimiento que nombra. Cuando contemplamos todo ello, lo más razonable sería que Marcos hubiera pasado a narrar la entrada de Jesús en Jerusalén, de la que se ocupa ya a partir del capítulo 11. De manera que da la sensación, inicialmente, que el relato de Bartimeo, en esa posición puesta en el texto, está de sobra. No tiene razón de ser. Porque ello lo que hace es tal vez ponernos en duda de por qué corta una narración y la continúa posteriormente y en medio narra la situación y el acontecimiento con Bartimeo. Es como una especie de parche. Pero la historia de Bartimeo es donde debe de estar precisamente.
porque ello lo que hace es reforzar lo que Jesús les había acabado de decir a sus discípulos. En el pasaje anterior, Jacobo y Juan desean y piden al Señor que uno se sienta a su derecha y otro a su izquierda. Pues ese hecho, juntamente con el de la situación de Bartimeo del texto leído, encontramos una conexión. Por tanto, esa razón de estar se observa en esa conexión precisamente con la pregunta que Jesús les hace a Jacobo y Juan, ¿qué quieres que te haga?, con la pregunta que le hace a Bartimeo. Versículo 51, ¿qué quieres que te haga? La pregunta que Jesús les hizo a Jacobo y Juan fue rechazada. Por el contrario, la realizada a Bartimeo fue respondida devolviéndole la vista y algo más que posteriormente veremos. Por tanto, dos preguntas muy parecidas, pero con dos respuestas totalmente distintas. Versículo 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, esos dos discípulos querían estar por encima del resto, querían tener un lugar preeminente, y esto, pongamos atención, esto no comulga, no puede convivir con el espíritu del Evangelio. Y es que no se puede ser así. De ahí las palabras del Señor: el que quiera ser el primero será siervo de todos. El Señor, que sería aclamado a su entrada en Jerusalén, en esa misma semana iba a ser entregado y sufrir la muerte más atroz, la muerte de cruz. Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores se hizo siervo por amor al ser humano. El ser humano no puede por sí mismo desligarse del pecado. Es por eso que hacía falta que Dios se encarnara en la persona de su Hijo y ocupase el lugar que merecíamos cada uno de nosotros, muriendo en una cruz con un propósito determinado: que obtuviéramos la salvación, la reconciliación, la cual había sido rota ya en el Edén por Adán y Eva. Así que, visualizando toda esta situación, observamos varios aspectos en el texto. En primer lugar, versículos 47 y 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Un grito de fe y de esperanza. ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Y quién era Bartimeo? El inicio del relato nos dice, el versículo 46, que vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, el Señor y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús se está dirigiendo, como hemos dicho, a Jerusalén. Y debe de pasar, y así lo hace, por Jericó. Jericó, un lugar donde tendría también ese encuentro tan conocido con Zaqueo. Jericó, que era una ciudad importante ya en la época de Josué, cuando el pueblo, como sabemos, iba a conquistar la tierra prometida, y la primera ciudad con la que se topan es Jericó, y la destruyen, derriban su fortaleza. Y esta ciudad se encontraba a unos 33 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Y era una ciudad próspera, rodeada por llanuras fértiles, donde había minas de metales y una gran producción de bálsamo. Era una ciudad importante. Y su ubicación estaba en lo que se conocía como la ruta principal de comercio y del tránsito de viajeros desde la ciudad de Pera a Jerusalén. Si vamos al texto paralelo de Lucas, capítulo 18,
versículos del 35 al 43, allí nos dice que el Señor y todos los que le seguían estaban acercándose a Jericó. En cambio, tanto Marcos como Mateo dicen que salían de la ciudad de Jericó. Y la pregunta es obvia. ¿Lucas discrepaba de Marcos y de Mateo? No, en absoluto. Lo que ocurre es que Jericó se dividía en la parte antigua y en la parte nueva. De manera que probablemente el encuentro con Bartimeo tuvo lugar entre ambas zonas de la ciudad. Por otro lado, es curioso que cuando leemos este acontecimiento en Mateo y Lucas, solo Marcos es el único que incluye el nombre propio de aquel mendigo. ¿Por qué? Recordemos que entre los discípulos solamente Mateo, se encontraba como espectador directo de esta escena. De manera que algunos comentaristas han sugerido que Bartimeo había llegado a ser miembro de la iglesia en Jerusalén, de ahí que Marcos lo conociera. Aunque esto no pueda afirmarse. Lo que sí que podemos afirmar es que Bartimeo era un hombre ciego y mendigo. En aquella época ser ciego era un obstáculo muy importante, porque muchos creían que ser ciego era consecuencia de algún pecado cometido. Y no tenemos que irnos muy lejos, nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, y ahí que encontramos a un hombre, a un chico, ciego de nacimiento. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esta era la lógica en aquel tiempo. La forma de pensamiento en aquella época era el resultado de una teología errónea. Así que aquel hombre no solamente vivía una vida limitada, sino que se veía agravada por la soledad y consecuentemente destinado a mendigar por el resto de su vida en ese camino de Jericó. Pues bien, como cualquier día, en ese lugar del camino Bartimeo se encuentra mendigando. Era la única forma de subsistencia en aquel tiempo. Y mientras está ejerciendo la mendicidad, escucha de parte de las gentes de ese camino que Jesús está pasando por allí, acompañado de una gran multitud. Y va por ese camino dirigiéndose a Jerusalén a celebrar la Pascua. Para aquel hombre, Jesús era su única oportunidad, de manera que a pesar de intentar hacerle callar por aquellas personas, comienza a exclamar con voz fuerte, más insistentemente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es la primera vez en el Evangelio de Marcos que aparece esta expresión. Y es interesante porque si nos vamos a las fuentes del original, encontramos que esta frase está cambiada de orden. Primero figura el título y después el nombre. Por consiguiente, en el original lo que leemos es: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Y el énfasis, por tanto, recae en el título, Hijo de David. De manera que nos muestra con esta expresión por parte de Bartimeo que está reconociendo que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, Hijo de David. El Hijo de David es el título mesiánico y es una referencia a la promesa que Dios le hizo a David. Si nos vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Pero por otra parte, con esa expresión de Bartimeo, lo que está dando a entender es esperanza, denota esperanza. Y es interesante ver que Bartimeo no grita una demanda o hace un reclamo, sino que apela a la gracia y a la misericordia del Señor. De modo que este hecho resalta que creía que Jesús podía devolverle la vista. De ahí su insistencia, de ahí alzar su voz.
Muchos, nos dice el texto, que le reprendían, y él clamaba más fuerte. Este hombre ciego no estaba dispuesto a que se le escapase la oportunidad de poner delante de Jesús sus propias demandas. Y seguramente su fe se había forjado con lo que escuchaba cada día, ¿verdad?, en ese camino de Jericó, acerca de aquellos milagros que Jesús y sus enseñanzas estaban realizando. Así que esa fe dirigida en esperanza es la que le hace exclamar con reconocimiento de causa: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Si traemos esa situación concreta de Bartimeo a nuestros días, podemos entenderle. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha experimentado en alguna ocasión ese sentimiento apremiante de acudir al Señor? Tal vez en el padecimiento de una enfermedad que nos ha sobrevenido de golpe, sin esperado. Tal vez a nivel económico o en una situación cualquiera, la que pongamos, la que queramos poner, la que estemos viviendo. ¿Quién no ha acudido a Dios en oración con un grito de fe y de esperanza? Bartimeo, al saber que Jesús pasaba por el camino, testificó ante todos con esa expresión de quién era Jesús, aquel que ya los profetas habían anunciado y de la descendencia de donde vendría el Mesías. Y eso es importante a tener en cuenta. Ahora bien, notemos que la frase continúa. No solamente se ha quedado en Hijo de David, Jesús. Continúa ese grito de necesidad y de esperanza por parte del ciego y dice: ten misericordia de mí. ¿Qué le estaba demandando a Jesús? Misericordia, compasión hacia su situación, porque su ceguera le estaba haciendo sufrir diariamente. Bartimeo, con el hecho de mendigar en el camino, se estaba enterando evidentemente de todas las cosas, de todas las noticias que acontecían en aquel tiempo. Y una de ellas eran los milagros de Jesús, esos milagros que realizaba. Así que él deseaba que el mismo Señor hiciera con él lo mismo que había hecho con otros. De manera que exclama: ten misericordia de mí, ten misericordia como has tenido con otros. Bartimeo lo que está diciendo, en otras palabras, es que estoy necesitado y sé que tú eres el Señor, el enviado de Dios, y que has hecho muchos milagros. Por tanto, te pido que te compadezcas de mi persona, que no soy nada, que no sirvo para nada, que soy un inútil, que solamente puedo ir al camino a mendigar. Bartimeo, con su clamor, está pidiendo que Jesús aplique la misma misericordia que tuvo con él. Por consiguiente, Bartimeo lanza un grito para que Jesús pudiera escucharle. Y es cuando llegamos al segundo aspecto, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Un clamor escuchado por Jesús. La reacción del Señor contrasta con aquellos que habían reprendido al ciego. Mientras unos decían: cállate, no molestes más, no seas una molestia, Jesús, por el contrario, lo mira con compasión, con misericordia. Unos como un estorbo y Jesús como una oportunidad de testimonio, de confirmación a lo que estaba oyendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante observar que aquella multitud del camino que estaba acompañando a Jesús no estaría callada. Más bien estarían hablando entre ellos, gritando, levantando la voz con voces de alegría, porque sepamos que se estaban dirigiendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, la fiesta importante.
Pero en medio de todo ese bullicio, resulta que Jesús escucha una voz llamándole con insistencia. Y ante esa voz el Señor se detiene mandando traer a aquel hombre. En ese momento para Jesús no hay nadie más importante que ese ciego mendigando en el camino. De manera que el Señor actúa así también con cada uno de nosotros. Él siempre está atento a nuestro clamor. ¿Qué nos dice el Salmo 34, versículo 17? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y si seguimos leyendo y llegamos al versículo 18 del mismo capítulo, allí dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras están definiendo perfectamente a Bartimeo. Que Jesús decide prestarle atención. Bartimeo no era una persona prominente en Jerusalén, no tenía un cargo elevado, no tenía una posición sobresaliente. Era una persona necesitada, ciega, y aún así, estando en esa condición, tenía conocimiento, que esto es importante, tenía conocimiento de Jesús, y eso era suficiente para que pusiera su confianza en él. Ten misericordia de mí. Bartimeo se presentó ante Jesús tal como era, sin grandes palabras. Él sencillamente expresó el sentir de su propio corazón. Y ante ello, ¿qué hizo Jesús? ¿Hizo oídos sordos? ¿Continuó el camino a Jerusalén? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se paró, lo llamó y le escuchó. Hay algunos salmos, como el mismo Salmo 34 al que hemos hecho referencia, ahora en el versículo 6. David declara, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Y si vamos a otro salmo, el 145, versículos del 18 al 19, David sigue exclamando, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, ¿y qué hará? Y los salvará. En estos versículos destacan tres expresiones. En primer lugar, los que le invocan de veras. En otras palabras, aquellos que se acercan a él de verdad. Se acercan a Dios en oración sincera y en oración humilde. Y ya al final, en ese oirá el clamor de ellos y los salvará, allí encontramos dos palabras. Por una parte, clamor, corresponde a gritar o vociferar, que en el caso de los textos bíblicos conlleva el motivo, como era el caso en ese día concreto con Bartimeo, de una necesidad. Y cuando leemos la otra palabra, el verbo salvará, lo que está mostrando es el resultado de la forma de acercarse a Dios, con ese sentimiento verdadero y no fingido ni nada interesado. Pues bien, conforme menciona el texto, Jesús se dirigía a Jerusalén a completar la obra que Dios le había encargado que hiciera. Pero ante aquel grito de desesperación, Jesús, como último milagro, decide pararse y atender la necesidad de aquel ciego. Mendigo, ciego, en soledad, desamparado. Un hombre abandonado, que era una molestia. Un hombre que no tenía futuro alguno, aislado de los demás. Para las gentes, una persona ciega en aquel tiempo no era nada. Sin embargo, para Jesús sí. Se para, lo llama y le escucha. El Señor se detuvo en el camino
porque distinguió el clamor de aquel hombre necesitado entre todas las demás voces. Y es que el clamor del ciego llevaba consigo una necesidad real. En cambio, las voces de los demás eran eso, simplemente voces. La verdad es que no sé en qué situación puedas encontrarte. Desconozco tu necesidad, pero piensa que si vas en oración al Señor con esa humildad y esa sinceridad de corazón, Él te va a escuchar como hizo con Bartimeo. Y de eso no tenemos que tener ninguna duda. En las Escrituras hay muchos textos acerca de esto. Tenemos, por ejemplo, el texto de Jeremías capítulo 33, versículo 3. En él encontramos las siguientes palabras: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otro texto, Salmo 17, versículo 5. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. El Señor, ante ese clamor que oye, está dispuesto a atenderlo, de manera que llama al ciego para que venga ante él. Sin embargo, el ciego, debido a esa multitud, a esas múltiples voces y gritos, no oye lo que está diciendo Jesús. De manera que el Señor se vale de otras personas, de aquellos que se acercan a Bartimeo y, como hemos leído, le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Y esto es interesante. Cuando nos vamos al apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 18 y versículo 21, es un texto sublime, acerca del ministerio de la reconciliación. Y el apóstol Pablo dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en este texto del apóstol Pablo se observan tres aspectos interesantes. En primer lugar, Pablo está afirmando que Dios es el autor. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. En segundo lugar, se observa que Cristo es el medio de la reconciliación. Y por último, los cristianos, nos dice el texto, que somos embajadores de llevar el evangelio de la reconciliación. Y este hecho ilustra que el creyente, el cristiano, tiene como función llevar el evangelio a otros. No es llevar un consejo, no es dar un consejo, es anunciar, es dar a conocer la buena noticia de salvación. Una noticia que Cristo hizo posible dando su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos obtener la reconciliación con Dios. Y para ello murió en una cruz en el mismo corazón de Jerusalén. El buen embajador cristiano ejerce su función en nombre de Cristo, como su portavoz. Y todo cuanto dice y todo cuanto hace ha de estar en consonancia y de acuerdo con el propósito por el que ha sido enviado. Aquellos hombres que se acercaron a Bartimeo fueron con el propósito de hacerle saber que Jesús se había parado en el camino, preguntaba por él y lo llamaba. En otras palabras, estaban siendo esos hombres mensajeros, embajadores de Jesús ante Bartimeo.
Pero el texto va a más y llegamos al versículo 51, en el que dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Por tanto, el tercer aspecto, una respuesta a la llamada. Cuando supo que Jesús le estaba llamando a su presencia, la primera reacción de Bartimeo fue dejar su capa allí. Su capa. Si contrastamos a Bartimeo con el joven rico, veremos distintas actitudes del uno y el otro. Primero, la capa para Bartimeo era tan importante como las fincas y las riquezas de aquel joven rico. Sin embargo, Bartimeo no dudó ni por un momento el dejarla allí con tal de ir rápidamente frente a Jesús. No así ocurrió como con el joven rico. Segundo, Bartimeo dejó su única posesión con tal de responder al llamado de Jesús. Es posible que en esa capa era donde le depositaban o le echaban, ¿verdad?, las monedas, las limosnas. Esa capa sería la que él se taparía. Y es interesante este hecho porque Marcos es el único que indica que Bartimeo dejó su capa. Y es que el dejar la capa nos habla de dos aspectos. En primer lugar, dejó todo lo que tenía porque su prioridad era estar frente a Jesús y declararle su necesidad. En segundo lugar, la capa representaba abandonar todas aquellas cosas que pudieran ser impedimento para tener ese encuentro con Jesús que tanto ansiaba. Así que Bartimeo acude al Señor de una manera inmediata, con una actitud en dos sentidos. Uno de esperanza. Esperanza referente a que Jesús era el único que podía devolverle la vista. Y el otro, la fe. Una fe declarada con la expresión Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. La capa y lo que tuviera en ella carecía de importancia ante esa llamada del Señor, del Maestro, porque esa llamada opacaba todo lo demás. Bartimeo tenía una única prioridad, y es que Jesús pudiera atenderle. Si volvemos de nuevo al ejemplo del joven rico, ahí vemos que él también tuvo un encuentro con Jesús, pero le pesó más sus posesiones, sus riquezas, que el poder estar con el Señor en la eternidad. Desgraciadamente hay personas, muchas personas, multitud de personas, que tienen este apego a sus bienes materiales. Piensan que se lo van a llevar consigo cuando mueran, como hacían los egipcios. Y no se dan cuenta que eso es la causa, aunque ellos no se den cuenta, pero verdaderamente es la causa de su tristeza y de su desgracia. Tienen confundidas sus prioridades. Esta sociedad tiene confundidas sus prioridades. Alegan que creer en Dios, y perdonadme la expresión, es de tontos. Pero esta clase de personas se van a llevar una gran decepción cuando mueran. Y entonces, en ese momento no podrán rectificar ante el juicio de Dios. Por tanto, recordemos esto. Bartimeo dejó su capa para responder al llamado de Jesús. Dejó su pequeñísima hacienda, como era la capa, presentándose ante él, ante Jesús, a pesar de su condición. Y esta respuesta de Bartimeo a la llamada de Jesús nos lleva al último aspecto, versículos 51 y 52. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro Jesús, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo imposible, Jesús lo hace posible. Bartimeo, como respuesta a la pregunta de Jesús, afirma delante de él su necesidad. ¿Qué quieres que te haga?, le dice el Señor. Inicialmente parece que la pregunta de Jesús está de más, que sobra, porque lo que le ocurría a Bartimeo estaba clarísimo. Necesitaba ver, porque era ciego. Sin embargo, al contemplar y analizar la pregunta más detenidamente, esa pregunta de Jesús, si lo hacemos desde la perspectiva del contexto, está hecha por dos razones. La primera de ellas para presentar ante sus discípulos el contraste entre la petición de Bartimeo y la que le habían hecho Jacobo y Juan. De forma que esa pregunta conecta precisamente las dos historias, la de Jacobo y Juan, que yendo a Jesús con aires de grandeza le piden el sentarse a su derecha y a su izquierda, contrasta con la de Bartimeo pidiéndole con humildad por una necesidad, maestro, que recobre la vista. La segunda razón, la pregunta solicitaba una declaración de fe por parte de Bartimeo. Y esa pregunta demandaba de Bartimeo que declarara hasta qué punto confiaba en Jesús, evidenciando su fe. Ante esta pregunta, ¿qué quieres que te haga?, Bartimeo no se andó por las ramas. Él directamente, frente a Jesús, de una manera sencilla, le respondió, maestro, Raboni. Raboni, que es el término que significa respeto y reconocimiento, en este caso en la persona de Jesús. Pero es que además mostraba una manifestación de fe personal. Bartimeo no había visto ningún milagro de Jesús por la sencilla razón de que era ciego y no veía. Y esa condición le hacía estar, mejor dicho, mendigando junto al camino de Jericó. Él no había visto a ningún paralítico andar. Él no había visto a ningún sordo recobrar la vista. Él no había visto a leprosos quitarles esa lepra. No había visto nada, absolutamente nada de los milagros de Jesús, solamente de oídas. Sin embargo, todo lo que había oído decir de Jesús a esas gentes que diariamente pasaban y transitaban por el camino, había hecho que en su interior fuera naciendo esa fe en Jesús y crecer esa fe. Ante esa realidad, estando frente a Jesús, se atrevió a pedirle que recobrara la vista. Le pidió un imposible, según nuestro pensamiento. Se lo pidió con la fe de un niño, tal como nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños la leche espiritual. Bartimeo quiere ver, quiere que el Señor le sane sus ojos, que haga un milagro para salir de esa oscuridad en la que vive, de esa condición. Y ante esa petición, ¿qué hizo Jesús? Por esa misericordia que Bartimeo le estaba pidiendo a voces, a gritos, por esa fe sencilla, como un niño, Jesús le dio mucho más de lo que le pidió. Le dijo, versículo 52, ve, tu fe te ha salvado, o sanado, como dicen algunas otras versiones. Inicialmente observamos un imperativo, vete, vete. Jesús, no confundamos, Jesús no le está diciendo que ya ha contestado su petición y que ya se puede ir.
para que él pueda pues reanudar esa marcha hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. No, Jesús no le está diciendo nada de esto. Con este imperativo el Señor lo que le está diciendo es que ya es libre, que no va a tener más la necesidad de estar mendigando en el camino como hacía cada día, y sobre todo puede marcharse porque esa pequeña fe en el Maestro, en el Raboni, ha hecho posible su salvación espiritual, a más de su vista. Por tanto, no solo no ha sido curado de su ceguera, sino que ha recibido al mismo tiempo la salvación. Y esto no le sucedió al poco tiempo. No le ocurrió pasado unos minutos. No le ocurrió al cabo de un rato. Fue al momento. De manera que no se quedó en Jericó, sino que le siguió, nos dice el texto. Y como relata Lucas en su Evangelio, Bartimeo le siguió glorificando a Dios. Y esta reacción que tuvo Bartimeo es lo que caracteriza a un verdadero discípulo: seguir a Jesús, tomar su cruz cada día y seguirle. Pero también vivir para la gloria de Dios. Así pues, Bartimeo vino a ser un seguidor de Jesús, exaltando ante todos, ante toda aquella multitud y ante todas aquellas personas que le hacían callar, ante todos, exaltando la gloria de Dios. Lo que recibió de parte de Jesús fue testimonio a todos los que contemplaron el milagro, y la actitud ante ello de Bartimeo de seguir a Jesús, dándole gloria, fue testimonio de su fe hacia todos. Bartimeo no se dedicó, pues, con su actitud a llamar la atención sobre sí mismo, porque el protagonista no es él. El protagonista no es él. Muchas veces caemos en el pensamiento de que Bartimeo era un gran hombre. Es que hay que tener esa fe que tenía Bartimeo. Es que tenemos que ser persistentes como era persistente Bartimeo, llamando a gritos a Jesús. Sí es cierto que debemos de tener fe. Sí que es cierto que tenemos que vivir la fe. Y sí que es cierto que hay que ser persistentes en la fe de Cristo. Pero el protagonista no era Bartimeo. El protagonista no fue Bartimeo, era y fue el propio Jesús. El propio Jesús, mostrando una vez más ante todos que él era precisamente el Mesías, el enviado de Dios, mostrando su bondad, su misericordia, su poder. Jesús sí que era el protagonista y es el protagonista. Él que no solamente abrió los ojos de Bartimeo, sino que transformó el corazón de Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Esta es la pregunta que le hizo Jesús a Bartimeo. Pero esta pregunta hoy, la palabra de Dios, las Escrituras, nos la están haciendo a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que me cures esta enfermedad que estoy sufriendo. Es perfectamente legítimo. Señor, que cuides a mis hijos, que te reconozcan como su Salvador. Y Señor, esto también es perfectamente legítimo. Señor, da trabajo al que no lo tiene. Esto sería y es perfectamente legítimo. Señor, fortalece mi hogar, mi casa. Esto es perfectamente legítimo. Que cesen las hostilidades, que cesen las guerras. Es legítimo. Pero añadiría una petición más. Una petición muy íntima, a la cual y ante la cual debemos de reflexionar. Señor, ayúdame a ser más como tú. Tú viniste a servir y a no ser servido.
que sea más como tú. Así pues, 4 puntos, 4 aspectos hemos podido subrayar y entresacar de este texto. Un grito de fe y esperanza, un clamor escuchado por Jesús, una respuesta a la llamada y por último lo imposible, Jesús lo hace posible. Bartimeo tenía una necesidad apremiante y era el poder ver, de manera que podía dejar su vida de mendicidad y poder reincorporarse a la vida cotidiana de la ciudad. Y en su día, como cualquier otro, sale al camino a mendigar. Vemos como en un día determinado Jesús pasa por ese camino de Jericó hacia Jerusalén y se para. Al oír Bartimeo que Jesús está cerca, clama a gran voz reiteradamente: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús perfectamente podría haber, como hemos dicho, pasado de largo, que nadie le molestase, porque tenía un cometido determinante en Jerusalén. Sin embargo, se detiene, lo llama, y no solamente le devuelve la vista, sino que le salva de sus pecados, gracias a esa pequeña fe que le ha ido naciendo a Bartimeo por las grandes cosas que ha estado escuchando en el camino de Jesús. A Bartimeo le vino la fe por el oír, y por esa fe obtuvo la reconciliación con Dios de la que nos habla el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Hoy la misma pregunta de Jesús ya no se la hace a Bartimeo. Ya no se la hace a Bartimeo. Hoy el Señor está esperando una respuesta. ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo respondió con humildad y sinceridad de corazón. Y hoy el Señor está esperando una respuesta por parte nuestra. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Se quedó en el camino durante un rato mendigando? No. Cuando le hicieron saber que era Jesús quien le estaba llamando, saltó, dejó su capa y se fue directamente frente a Jesús. Por tanto, ante esa llamada del Señor y ante esa pregunta íntima, directa que hace el Señor, ¿qué quieres que te haga? No le hagas esperar. Abre tu corazón. Muéstrate ante Él tal como eres. No tengas prejuicios. No tengas miedos. ¿Qué quieres que te haga? Respóndele. Que Él nos bendiga.